Algo muy importante que quiero que sepan es definir lo que es el asma, ¿no? Es muy preponderante eso. No es más que un síndrome caracterizado por una obstrucción generalizada de todo lo que es el sistema respiratorio. Esto va a llevar a algo reversibilidad, ya que no es irreversible. Esto va a llevar a la instauración de una forma recurrente. Esto va a llevar a un fenómeno de hiperreactividad bronquial, hipersecreción bronquial, que lleva al aclaramiento de lo que es el músculo ciliar, disminución, esto va a llevar a la disminución del lumen de las vías bronquiales, lo cual va a llevar en la parte fisiológica a cambios en lo que es la concentración del PO2, PCO2, y del pH, ¿no? Y esto repercute tanto en la parte metabólica como en la parte respiratoria y también neurológica en el paciente. En el aspecto neurológico, no olvidemos que una hiperreactividad bronquial severa va a llevar a un cambio en el trastorno ácido-base, es decir, que el pH se va volviendo más ácido y al volverse más ácido el pH, esta va a provocar una vasodilatación sistémica, puede llevar a incrementar el PCO2 en grandes cantidades, llevar al fenómeno de narcolepsia y al deterioro neurológico en el paciente. Entonces, las complicaciones del asma no solamente es local, en un inicio es local, pero si esta no se controla adecuadamente, puede llevar a una complicación sistémica ya con compromiso de la parte neurológica. Entonces, si esta parte en una fase aguda inicial nosotros no la controlamos, esta va progresando una fase ya inflamatoria crónica, en la que participan ya en un inicio varios tipos de elementos celulares, los mastocitos, los eosinófilos y los linfocitos T. Esta respuesta mediada va a llevar a una remodelación de las vías respiratorias cuando el asma en sí va entrando a un fenómeno, a un círculo vicioso de perpetuación. Entonces, en esta fase se va a caracterizar por una metaplasia epitelial, ya va a haber cambios epiteliales, va a haber una hiperplasia de las glándulas mucosas, hiperproducción de mucosis y esto posteriormente a fibrosis. Se produce alteraciones también fenotípicas, tanto también genotípicas, va a haber cambios en la transcripción genética en todos los tipos celulares. Esto va a llevar, en fin, a un engrosamiento de la pared de la vía respiratoria y lo que habíamos dicho en un inicio va a llevar a lo que es a la disminución del lumen del calibre de la vía respiratoria, es decir, de los bronquiolos, y esto va a llevar y repercutir en los trastornos ácido-base del cuerpo. Entonces, este fenómeno, todo inicia con el fenómeno de la hiperreactividad bronquial. Esto está desencadenado por estímulos alergenos, puede haber cambios de temperatura, generalmente el frío, también actividad física como el ejercicio, infecciones virales, bacterianas, y también puede haber trastornos emocionales y el estrés mismo, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes asmáticos, yo creo que también en el aula, que se identifican con algunos de estos factores de riesgo. Existen varios mecanismos inmunológicos que contribuyen a la obstrucción de las vías respiratorias en el asma, dependientes de los linfocitos T cooperadores y de las células innatas. Es decir, cuando hay un fenómeno que es un alergeno, este alergeno entra al organismo, esta va a ser captada por las células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno la presentan en un linfocito T0, TH0, y este TH0 va a activar lo que es el TH2 en un inicio. A la activación del TH2, esta va a llevar a la liberación de lo que son las interleucinas 4, 5 y 13, que estos son los causantes de que haya una liberación, una respuesta de hipersensibilidad tipo 1 inicial, que se va a producir por la producción también de eosinófilos séricos. Va a haber una activación de los linfocitos B, va a haber una hiperproducción del moco y esto pues va haciéndose un círculo vicioso y lleva al fenómeno de la fibrosis. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Deme un minuto.
Perdón, doctores. ¿Ahora sí? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Hola. doctora. Sí, se escucha, doctora. Perdón, chicos, medio raro está aquí en internet. Ya, entonces, el bloqueo de los beta-adrenérgicos no modifica específicamente también el tono bronquial en los individuos sanos, pero esto es más exacerbado el fenómeno de broncoconstricción en los pacientes asmáticos que tienen todos los factores de riesgo fenotípicos y genotípicos que se los conocen, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la gravedad en estos pacientes del asma, va a haber disminuye la capacidad de broncodilatación de los receptores beta-adrenérgicos, es decir, de los receptores beta 2. Entonces, en un inicio quiero que entiendan que la vía respiratoria, tanto desde la tráquea hasta las terminales de los bronquiolos de grueso y mediano y pequeño calibre, va a haber una distribución innata de lo que son los receptores beta 2 y también hay una distribución de los receptores A1, pero en mayor cantidad y predominio son de los receptores beta 2. ¿Esto qué quiere decir? Que por esa virtud, esa capacidad que tienen de distribución, tienen un efecto broncodilatador más rápido, pero también puede activarse lo que son los receptores A1, que pueden llevar a los fenómenos de broncoconstricción en estos pacientes. Entonces, a la hora de nosotros prescribir alguna medicación, tenemos que tratar de buscar un medicamento que tenga selectividad más a lo que es el sistema de las vías respiratorias, es decir, un medicamento que no afecte tanto o que no estimule mucho a los receptores A1, sino más a los receptores B2. No sé si se acuerdan que habían, cuando vimos antiarrítmicos, vimos algunos fármacos que actuaban a nivel tanto de los receptores B2 y a los receptores A1. Estaban contraindicados en algunas patologías porque aparte de que producían el fenómeno de broncodilatación en el sistema respiratorio, también producían un efecto cardiológico arritmogénico en estos pacientes. Entonces a eso me refiero, que hay que tener en cuenta la distribución de los receptores. Hay que buscar mayor estimulación hacia los receptores beta 2 que a los receptores beta 1 por estos fenómenos o efectos adversos cardiovasculares. ¿Listo? Eh, Ahora, a medida que el asma avanza en estos pacientes, la capacidad broncodilatadora va a ir disminuyendo. Y no es porque hay disminución del número de receptores, no jóvenes. El número de receptores se mantiene intacto. Lo que hay es alteración de la disfunción. Estos receptores linfocíticos a nivel de la membrana lipídica empiezan a perder cierta funcionalidad y también disminuye la capacidad de activación de lo que es el AMP cíclico se propone también que existe una activación de lo que es la fosfolipasa A2 por el aregeno a través de la movilización de los ácidos araquidónicos. Y hay una reacción inflamatoria tardía. También se ha visto otro fenómeno que es la activación de la lisofosfatidilcolina y sus metabolitos. Tiene que ver mucho lo que es el ácido araquidónico que producen desacoplamiento entre el receptor y el adenil ciclasa. Esa es otra causa por la cual hay una disfunción de los receptores beta 2 adrenérgicos. Los agonistas beta-adrenérgicos en sí van a relajar lo que es el músculo liso bronquial mediante la activación de lo que es el adenil ciclasa. Eso no se olviden, jóvenes. Va a haber un mayor incremento de lo que es el AMP cíclico intracelular. Este mecanismo va a llevar como consecuencia la activación de varias proteínas sinasas y la fosforilación sinasa y la inactivación misma de estas. También va a haber un secuestro de lo que es la afinidad y el complejo de calcio, una enzima muy importante que tiene que ver aquí en lo que es la broncodilatación es la calmomodulina. Hay una alteración a nivel de lo que es esta calmomodulina. Puede haber un secuestro de calcio a nivel de los organelas, puede haber inhibición de la misma o incremento de la salida de lo que es el calcio. Esta fisiopatología es casi similar a la que se presenta tanto en el asma como en el paciente con EPOC. La clasificación de los fármacos
Antiasmáticos. Se clasifican en broncodilatadores, modificadores de la respuesta inflamatoria, agentes biológicos modificadores de la respuesta inmunológica, antagonistas de los mediadores, de los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, inhibidores de la liberación de mediadores, los broncodilatadores. Como habíamos dicho en un inicio, el sistema respiratorio desde la tráquea hasta los bronquiolos de mediano, pequeño y gran calibre están distribuidos por receptores beta 2, ¿listo? Y también hay A1. Entonces, justamente estos medicamentos como el bromuro, dipratropio, tiotropio y teofilina son medicamentos con mayor carga, tienen mayor selectividad para este tipo de receptores beta 2, provocando la relajación de lo que es el músculo liso y la activación de lo que es el fosfato inositol y la liberación de lo que es el calcio, ¿ya? Entonces, la teofilina es uno de estos fármacos que se ha ido sacando del mercado, lo siguen usando, sí, pero se ha ido sacando por sus múltiples efectos secundarios, sus efectos cardiovasculares, especialmente arritmogénicos. Ahora, los modificadores de la respuesta inflamatoria, entre estos se encuentran los corticoides de acción corta, las de acción larga, los modificadores de los leucotrienos, los más conocidos el montelukast, el safirlukast, los agentes biológicos modificadores de respuesta inmunológica. Estos, por ejemplo, son anticuerpos monoclonales. Entre estos se encuentran el molizumab, que es uno, el amolizumab y los receptores solubles. Por ejemplo, estos medicamentos que son los anticuerpos biológicos se usan ya en última instancia, cuando estamos presentando lo que es un estatus casi fatal. El estatus casi fatal se caracteriza por la forma más grave de presentación clínica del paciente. El paciente cuando llega al servicio de urgencias generalmente nos va a llegar con una sintomatología leve a moderada. Esta nosotros la clasificamos por una clasificación de la GINA, que vamos tomando en cuenta los signos del paciente, vamos a ir tomando en cuenta la emisión de palabras del paciente. ¿A qué se refiere? Generalmente estos pacientes en lo que es los signos vitales vienen taquicárdicos, vienen taquipnéicos, en lo que es la emisión de palabras, muchos de ellos por la falta de aire no logran prescribir o realizar frases completas. Entonces, también tomamos en cuenta en el aspecto físico lo que es los usos de los músculos accesorios, supraclaviculares, usos de los músculos esternocleidomastoideos y también intercostales. Prácticamente, si el paciente cumple con todos estos criterios, estamos frente a un estatus asmático casi fatal y es una indicación de intubación o manejo avanzado de la vía aérea en estos pacientes, ¿ya? Y generalmente estos pacientes son aquellos que presentan refractariedad ya al tratamiento, es decir, que el hecho de que demos una monoterapia con broncodilatadores o una monoterapia con corticoides no les hace ningún efecto. Entonces, es aquí en donde nosotros muchas veces optamos por estos agentes biológicos modificadores de la respuesta inmunológica. La más proscrita es el amalizumab. ¿Listo? Aquí en Bolivia no lo he visto, pero desconozco si es que los neumólogos, los alergólogos ya lo llegan a manejar acá. Pero yo puedo comentarles que en el exterior sí lo usamos mucho estos pacientes, especialmente en los que vienen ya con antecedentes de crisis o exacerbaciones recurrentes que llegan a lo que es un estatus casi o estatus asmático casi fatal, ¿ya? Ahora, antagonistas, mediadores, inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Aquí también, si se dan cuenta, los agentes, en los modificadores de respuesta están los antileucotrienos y aquí también en antagonistas o inhibidores de la fosfodiesterasa 4, también se los clasifica a los leucotrienos. Lo bueno de estos medicamentos es que actúan directamente inhibiendo a las interleucinas. Si se dan cuenta, en una fase inicial de la hiperreactividad bronquial, lo que se produce es que el alergeno, ¿no?
nos va a ir, o las células presentadoras de antígenos nos va a presentar al alergeno y esta se va a convertir en un linfocito o en una célula presentadora TH2. Esta célula TH2 va a liberar las interleucinas. Si se dan cuenta, la respuesta inicial de la hiperreactividad bronquial inicia con la activación de la fosfolipasa A2 y la liberación de las interleucinas. Entonces, esta es la importancia. Entonces, esto es preponderante. Si se dan cuenta, los antileucotrienos en una fase de combinación en el tratamiento, no solamente dar monoterapia en estos pacientes. Es decir, nosotros a nuestros pacientes vamos a cubrir tanto lo que es una fase aguda de hiperreactividad, lo vamos a hacer mediante los broncodilatadores, pero también tenemos que ver la parte de la respuesta inflamatoria. Entonces, una buena propuesta es, aparte de los corticoides, también se podría dar inhibidores de la fosfodiesterasa o se podía dar antileucotrienos. Ahora, la otra es los inhibidores de la liberación de mediadores, el cromoglicato y el nedocromilo también. Vamos a empezar entonces por los fármacos adrenérgicos. Como ya les había comentado, es abundante en el sistema del músculo liso bronquial, de la tráquea a los bronquios, de mediano pequeño calibre, el beta-2 adrenérgico. Esta va a ser una pregunta de examen, pero también existe en cierta cantidad el A1. Por eso es que tenemos que tener cuidado al proscribir los medicamentos en el paciente para evitar la exacerbación o la estimulación de estos A1 y producir efectos cardiovasculares en estos pacientes. Entonces, el objetivo, ¿cuál va a ser? Al estimular los receptores beta-2 adrenérgicos, producir la broncodilatación. No se olviden que aparte de que las vías respiratorias tienen músculo liso, también tienen vasos sanguíneos, entonces va a llevar a la vasodilatación. También va a llevar a la inhibición de la liberación de los mediadores, que en este caso también están las interleucinas, aparte de los leucotrienos, también están los eosinófilos y también estamos con glándulas mucociliares que va a llevar al aumento del aclaramiento mucociliar. Entonces, ¿existen receptores A1? Sí, en menor proporción, pero producen un efecto broncoconstrictor si existe un bloqueo. El bloqueo beta-adrenérgico produce entonces broncoconstricción en el asmático y va a llevar a una activación tónica beta-adrenérgica. A medida que aumenta la gravedad del asma, disminuye la capacidad broncodilatadora. ¿Esto a qué se refiere? Yo creo que los que son asmáticos se van a ir dando cuenta que cuando uno no tiene un tratamiento rígido, no tiene un tratamiento disciplinario con la enfermedad, se va a ir dando cuenta que en un inicio el salbutamol, que era un broncodilatador de acción corta que le hacía, va a ir incrementando los episodios de exacerbación y en un inicio que se ponía un PAF cada 8, cada 12 horas ya no le va a hacer y estos pacientes van a ir escalando de broncodilatadores de acción corta a broncodilatadoras de acción más prolongada. Entonces, disminuye la capacidad broncodilatadora del agente beta-adrenérgico, a eso se refiere. Entonces, como habíamos dicho en un inicio, la capacidad de disminución de la broncodilatación de estos medicamentos no se va a deber a que va a haber una disminución de los receptores beta-adrenérgicos B2 jóvenes, sino de que hay una alteración, una disfunción a nivel de estos receptores beta-2. ¿Listo? La fosfolipasa A2, entonces, está en un inicio presentada por el alergeno a través de la movilización de lo que es el ácido araquidónico, va a estar vinculada a toda esta reacción inflamatoria y reduce la función de los beta-adrenoreceptores. La lisofosfatidilcolina y los metabolitos del ácido araquidónico van a producir un desacoplamiento de los receptores adenilciclasa y la elevación del AMP cíclico intracelular. La activación de la proteína sinasa 2 y la fosforilación de la sinasa de la cadena ligera de miosina también van a estar inactivadas. Y va a haber una disminución del calcio intracelular a todo esto. Y todo esto se va a deber porque va a haber una alteración a nivel de la enzima de lo que es, o mejor dicho, del complejo que es el complejo calmomodulina.
Esta también es pregunta de examen. Existen fenómenos biológicos que ocurren en el asma bronquial. Aquí está un resumen de todo lo que acabamos de hablar. Entonces, el fenómeno del broncoespasmo que va a llevar a la hiperreactividad bronquial se va a deber más que todo a la liberación de lo que va a haber en mayor cantidad de bradicininas, va a llevar mayor liberación de histaminas, del PAF, de leucotrienos, de tromboxanos A2, que esta va a llevar a la liberación también de lo que es la fosfatasa 2, luego va a haber un edema de la mucosa, este edema de la mucosa va a llevar a mayor hipersecreción bronquial, esta se va a deber a la liberación también de estos factores. Va a haber una proliferación de lo que son los mastocitos, eso se ve ya en una fase inicial cuando se presentan los linfocitos TH2. Estas interleucinas, va a haber el 5, el 13, el 33 a mayor frecuencia. Va a haber infiltración de las células inflamatorias también. Va a haber secreción de la mucosidad, va a haber descamación. Esta descamación luego posteriormente va a llevar a la metaplasia epitelial a nivel de lo que es la vía respiratoria, los cambios estructurales epiteliales que finalmente terminarán en una fase de fibrosis. Los fármacos adrenérgicos de acción farmacológica. Los broncodilatadores de acción, son los broncodilatadores de acción más rápida. Los principales efectos derivan de la acción B2, como habíamos dicho, de los receptores. Son la característica de estos medicamentos en sí, que se encuentran la adrenalina y la terbutalina en un inicio, tienen o son resistentes a la degradación enzimática, repercutiendo así en su selectividad, tienen mayor disponibilidad y tienen mayor prolongación de los efectos, ¿ya? Estos medicamentos, como es la adrenalina y la terbutalina, han ido poco a poco dando a mayores se han ido sacando de estos medicamentos otros derivados. En estos derivados podremos mencionar el salbutamol, el albuterol, que posteriormente fueron saliendo al mercado. Entonces, estos medicamentos, como ya habíamos comentado, van a provocar una broncodilatación de las vías respiratorias. Este efecto broncodilatador va a aumentar con la dosis, pero por una dosis máxima varía la función del cuadro clínico. No aumenta la intensidad, no va a aumentar la intensidad y el efecto, sino va a ir incrementando la duración del efecto. No inhiben la función de los macrófagos, pero sí de los eosinófilos pulmonares, ¿ya? Por lo que no modifican la respuesta en tratamientos prolongados alergenos. ¿Qué significa esto? Que estos beta-adrenérgicos de acción corta están indicados únicamente para las crisis asmáticas agudas, nada más. No están indicadas para un tratamiento eh, ya para un tratamiento de un asma persistente, por ejemplo, para un tratamiento de un asma nocturno, por ejemplo, solamente para un tratamiento o una crisis en una etapa aguda. Esto va a permitir una mayor exposición a los agentes desencadenantes ambientales con el consiguiente inflamación bronquial. Por lo tanto, se ve la importancia de asociar la medicación con un antiinflamatorio. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Aparte de darle mi broncodilatador al paciente en sí, que puede ser el salbutamol, la terbutalina o el albuterol, puedo asociarlo a un corticoide en bajas dosis o puedo asociarle a un antileucotrieno para ir viendo lo que es la respuesta modificadora de la inflamación. El problema relevante se observa en la medicación, como ya hemos dicho, nuevos agentes de acción ultralarga en los pacientes asmáticos deben asociarse a glucocorticoides, como habíamos dicho. Entonces, no se recomienda la monoterapia en estos pacientes, sino la monoterapia dual o tridual, o triple, perdón. Cuanto mayor es la selectividad a los beta-2 adrenoreceptores, menor va a ser el efecto taquicardizante. ¿Listo? Y arritmogénico B1, tras un determinado efecto broncodilatador.
La selectividad de los efectos beta 2 sobre los beta 1 tiene un índice terapéutico, es decir, aumenta considerablemente, tiene mayor biodisponibilidad y distribución a nivel de lo que es la vía inhalatoria, ya que se consigue mayor concentración del medicamento en la pared de las vías respiratorias que la que se obtiene por vía endovenosa. Por lo tanto, si queremos tener un efecto rápido en el paciente, se recomienda la vía inhalatoria en estos pacientes. Hay varios medicamentos que llevan a la taquicardia por varios motivos. Uno de estos es el salbutamol. El salbutamol es un broncodilatador de acción corta, como ya habíamos comentado, pero lleva el efecto adverso de la taquicardia en estos pacientes. En la UTI, por ejemplo, se puede usar lo usan muchos colegas de forma profiláctica, es decir, aquellos pacientes que ya están sedados, intubados y hacen fenómenos de bradicardia. Muchos de los colegas ponen a estos pacientes con salbutamol por el efecto de la taquicardia que presenta. ¿Listo? Este efecto de la taquicardia se produce por dos efectos. Habíamos dicho que el salbutamol tiene una gran biodisponibilidad, ¿no? Entonces su mecanismo de acción es rápida. Este fenómeno va a llevar a una vasodilatación, va a llevar a un fenómeno de hipotensión y esto va a llevar al efecto de una taquicardia refleja. Por eso se debe a la taquicardia. Ahora, otro mecanismo es de que la selectividad B1 va a ser solamente relativa y la dosis suficientemente elevada va a producir otro efecto B1, que es la taquicardia. Y otra razón es porque el corazón existe una pequeña población de receptores beta 2 que también son estimulados y que también provoca lo que es la taquicardia. Entonces, el receptor beta 2 no es preponderante solamente del pulmón, también hay receptores beta 2 en el corazón. Propiedades farmacológicas, pues aquí vemos el bambuterol, por ejemplo, que es de acción corta, tiene mayor distribución de receptores beta 2, pero también tiene beta 1, lo que significa que puede tener tanto efecto no solamente pulmonar, también puede tener un efecto cardiológico para tomar en cuenta. El clenbuterol igual, el fenoterol igual. Si se dan cuenta, casi todos los beta-adrenérgicos de acción corta tienen cierto efecto beta 1, ¿no? La duración. El bambuterol, por ejemplo, es un broncodilatador de acción larga, ya que tiene una duración hasta de 24 horas. Ahora, el de acción corta puede ser el fenoterol de 4 a 6 horas, el procaterol de 6 a 8 horas, el salbutamol de 4 a 6 horas, la terbutalina de 4 a 6 horas. Las vías de administración, pues como ya les había dicho, la inhalatoria tiene mejor distribución. Ahora, la vía oral y la vía endovenosa sí se da en los pacientes, se administra, pero el efecto adverso es que produce mayor efectos secundarios que la inhalada, ¿ya? La inhalada es más segura. Aparte que los medicamentos en aerosol ya vienen dosificados para disminuir los efectos secundarios en estos pacientes, a diferencia de los pacientes en los que se usa la vía endovenosa o la oral, que no se llega a presurizar con exactitud la dosis tope, y a veces nos pasamos de la dosis en la endovenosa y pues llegamos a producir los efectos secundarios, especialmente los cardiovasculares. Ahora, por la vía inhalatoria también hay algunos efectos, pero son efectos mínimos, como por ejemplo las micosis que se llegan a formar en las cavidades orales. Características de los adrenérgicos broncodilatadores, ¿ya? Entonces, en estos, las de acción corta, el salbutamol, el albuterol, el fenoterol, la terbutalina. La farmacodinamia va a ser de 4 a 8 horas. Su principal utilidad va a ser en los ataques agudos. Ojo, esta es pregunta de examen. Si yo les pongo medicamentos que producen efecto rápido o efecto corto en los pacientes con crisis asmática aguda, les puedo poner ahí corticoides o les puedo poner prácticamente estos beta-adrenérgicos de acción corta. Entonces, solamente es el salbutamol, albuterol, fenoterol y la terbutalina. ¿Listo? Ahora,
Nosotros en la parte clínica también manejamos el salbutamol, no solamente para la crisis asmática aguda, también tenemos otro efecto. Por ejemplo, en los pacientes renales, ¿se acuerdan que habíamos dicho en los pacientes en fases terminales no orinan, prácticamente tienen una uresis, entonces no llegan a eliminar el potasio. El salbutamol nos ayuda en la redistribución del potasio en estos pacientes. Entonces lo usamos también como una medida antihipercalémica. En estos pacientes que tienen hipercalemia, que están ya bloqueándose, haciendo algún tipo de arritmia cardíaca con criterios de urgencia dialítica, los nebulizamos. Los nebulizamos con salbutamol, los nebulizamos a una frecuencia de cada 4 horas, incluso en estos pacientes, pero con el objetivo de ir redistribuyendo el potasio, ¿listo? Porque el salbutamol lleva a la hipocalemia, y si el paciente renal está con hipercalemia, nosotros queremos llevar al paciente a la hipocalemia, ¿no? Entonces, eso también es pregunta de examen. Los beta-2 selectivos de larga duración, el salmeterol, el formoterol, todos vía inhalatoria, durante más de 12 horas, utilidad en el asma nocturno. Y también se usa en los pacientes con EPOC. Los agonistas beta-2 adrenérgicos altamente selectivos de duración ultralarga, estos de duración ultralarga que te pueden durar 24 horas y tal vez un poco más, son el indacaterol, el carmoterol, el milveterol, el bilaterol y olaterol. Miren, tiene una duración de más de 24 horas al administrarse. Estos medicamentos en monoterapia están totalmente contraindicados. Como habíamos comentado en un inicio, en un paciente asmático no hay monoterapia. Lo que se trata es de dar, por ejemplo, una terapia dual o una terapia con 3 medicamentos. Medicamento que broncodilate para inhibir la hiperreactividad, un medicamento que controle lo que es la respuesta inmunológica. ¿Listo? Las reacciones adversas son consecuencias de la acción adrenérgica y guarda relación con la dosis y la vía de administración. Con la vía de administración, ¿por qué? Porque habíamos comentado que la inhalatoria es la más segura y es la que produce menos efectos adversos, a diferencia de la vía intravenosa y de la vía oral. Todo esto va a llevar a una disminución del PO2 por un efecto de vasodilatación. ¿Listo? Esto va a llevar a una modificación de la distribución de flujo sanguíneo pulmonar y el cambio de la relación ventilación-perfusión. Esto de lo que es la relación ventilación-perfusión son los shunts, son los famosos shunts que llegan a formarse, son espacios muertos a nivel de lo que es la vía respiratoria, y esto lo podemos ver por la gasometría y también por el ventilador mecánico. Aquí no solamente a grandes rasgos les explico. A mayor cantidad de shunts, o es decir, alteración en la ventilación-perfusión, es decir, una buena ventilación y una vasodilatación, porque la vasodilatación lleva a la hipoperfusión, esto va a llevar a una disminución de la concentración de la presión parcial de oxígeno. Es decir, si el paciente se encuentra hipotenso secundario a la vasodilatación, que nos llega a provocar los broncodilatadores, los niveles de PO2 van a bajar, ¿no? Entonces, a eso se refiere. En estos pacientes lo más frecuente es que va a haber un temblor fino y de extremidades. Va a haber una taquicardia, pero repito, la taquicardia va a ser por el efecto de los receptores beta 1, ya que habíamos dicho que no solamente hay receptores beta 1 en el pulmón, también hay en el corazón. Va a haber a nivel del sistema nervioso central, porque pasa la barrera hematoencefálica, intranquilidad, va a haber nerviosismo. Por vía subcutánea son más frecuentes los efectos cardiovasculares, pero yo la verdad en sí no he visto nunca una presentación por vía subcutánea aquí en Bolivia. La vía EB son más frecuentes las arritmias, especialmente la tiofilina. Todo lo que son las xantinas llegan a producir efectos cardiovasculares en el paciente. Deme un minutito, por favor, jóvenes.
Perdón, jóvenes, no podía colgar. Era de la sociedad aquí de terapia. Entonces va a haber un curso. ¿Sí me escuchan, no? Sí, doctora. Va a haber un curso a nivel internacional. Entonces estamos trayendo los mejores expositores a nivel internacional, tanto de la parte de la ventilación mecánica como de la parte neurológica. Entonces, estamos viendo eso. Van a venir 5 eminencias aquí bueno, la sede este año es en Santa Cruz, nos toca aquí. Entonces ahí les voy a estar comentando para mandarles los links, ¿listo? Nunca se ha hecho ese tipo de simposios aquí en Bolivia, porque generalmente estamos acostumbrados a invitar gente, digamos, de países vecinos, pero no gente de Europa, no gente de Estados Unidos, menos de Centroamérica. Entonces estamos en eso ahorita y me llamaron para confirmarme de que sí van a venir muchos de ellos. Ahí el link los voy a pasar, jóvenes, ¿listo? Pero esto se tiene para el mes de septiembre todavía. ¿Sí me escucha? Sí, doctora. Ah, ya, perfecto. Entonces, continuamos, chicos, con el tema, ¿ya? Ya, entonces, no se olviden, entonces, que los broncodilatadores siempre van a llevar a efectos adversos. En su predominio van a ser cardiovasculares, va a haber a nivel de lo que es el sistema nervioso. Especialmente las más arritmogénicas son la teofilina y la aminofilina. Ahora, cuando nosotros damos broncodilatadores de acción corta, muchas veces nos preguntamos, cuando no tenemos un tratamiento correcto, un tratamiento disciplinado, ¿por qué el medicamento ya no funciona? ¿Por qué si antes la dosis era, si solamente me jugaba con un PAF o 2 PAF, ahora necesito 6 o 8 PAF para tratar de mejorar la sintomatología? Mucho de eso se debe de que los pacientes hacen un fenómeno de tolerancia, disminuyen la eficacia del medicamento. Y esta ineficacia muchas veces es progresiva. Se debe a una alteración de la hiposensibilidad de los receptores beta 2. ¿Se acuerdan que habíamos comentado en un inicio? No va a haber disminuciones de los receptores beta 2, va a haber una disfunción de los receptores, va a haber una alteración a nivel de la concentración de calcio, es decir, del complejo calmomodulina, que también les vuelvo a repetir. Entonces, todo eso va a llevar a una ineficacia progresiva y al fenómeno de la tolerancia en estos pacientes. Por eso es que estos pacientes necesitan un tratamiento bien riguroso, un tratamiento bien disciplinario y evitar la monoterapia en estos pacientes. Si se han dado cuenta, toda la cascada del asma no solamente es la hiperreactividad, se tiene también o está asociado a fenómenos inflamatorios, ¿no? Entonces, siempre hay que dar un medicamento broncodilatador y un medicamento que modifique la respuesta inflamatoria, ya sea antileucotrienos, ya sea corticoides o también ya sea un modificador biológico como el omalizumab que habíamos comentado, pero en un caso ya severo como un estatus asmático casi fatal. Ahora, interacciones de los broncodilatadores y antiasmáticos con otros fármacos. Las interacciones farmacológicas, muchos de estos, por ejemplo, tienen interacciones con los sedantes, anestésicos halogenados, los antidepresivos tricíclicos. Casi la mayor parte de los medicamentos en la farmacología hacen efectos secundarios con los antidepresivos tricíclicos y también con los betabloqueantes. No sé, no sé si se acuerdan, cuando vimos antiarrítmicos, tocamos el tema, por ejemplo, del bisoprolol. Algunos medicamentos estaban contraindicados en los pacientes asmáticos. Es por este efecto. No solamente tienen efecto, estimulan lo que son los receptores beta 2, también estimulan a los receptores beta 1. Y el efecto de la estimulación de los receptores beta 1 también es la broncoconstricción en estos pacientes, ¿ya? Entonces, sí hacen cierto grado de interacción farmacológica. Ahora, otros, hay que tomar en cuenta también lo que es la digoxina.
La digoxina también tiene una reacción farmacológica. Muchos de estos medicamentos van a prolongar lo que es el espacio QT a nivel de lo que es el electrocardiograma. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho el ejemplo del salbutamol, por ejemplo? El efecto del salbutamol te lleva a la hipocalemia. Se usa como una medida antihipocalémico o hipocalémico en los pacientes con enfermedad renal. Entonces tienen cierto efecto o interacción farmacológica. ¿Listo? Ahora, también se ha visto que aparte de los neurolépticos, también con los medicamentos para el Parkinson y también con los antidepresivos tricíclicos que habíamos mencionado. Aquí no se ve muy bien, pero aquí también hay otra, por ejemplo, la teofilina, tiene interacciones farmacológicas con la digoxina, no dar con la digoxina, no dar con la roflumilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa A4, que lo voy a comentar más adelante. También tomar en cuenta, esto quiero que tomen en cuenta, si vamos a iniciar, por ejemplo, estos medicamentos, salbutamol, estos broncodilatadores, por ejemplo, de acción larga en pacientes renales, en pacientes cardiópatas, hay que tomar en cuenta los niveles séricos de potasio. Imagínense que el paciente esté con salbutamol o albuterol o algún broncodilatador de acción larga y que tenga el potasio bajo. Si les estoy diciendo que se usan estos medicamentos para redistribuir el potasio, si el paciente va a estar con un potasio de 2 y yo le voy a dar el albuterol o el salbutamol, su potasio de 2 me va a bajar a 1 y me va a hacer una arritmia cardíaca más exacerbada. Entonces hay que tomar en cuenta estos detalles en estos pacientes. Si vamos a manejar broncodilatadores de acción larga, acción corta, hay que ver el nivel sérico de potasio de estos pacientes. ¿Listo? Especialmente en los que tienen muchas enfermedades, muchas comorbilidades. En los pacientes jóvenes casi no hay eso. ¿Listo? No se ven muchas esas interacciones, pero sí en los pacientes con muchas comorbilidades, sí. Aplicaciones terapéuticas. El incremento de las necesidades de la aplicación de los beta-adrenérgicos es un indicador para el médico de un control inadecuado de la enfermedad y la necesidad de intensificar el tratamiento antiinflamatorio. Los beta-2 adrenérgicos de acción corta inhalada están indicados, esto es pregunta de examen, para las crisis o exacerbaciones agudas. Pueden estar indicadas para un asma intermitente leve, su uso para un asma inducido por el ejercicio, es decir, el salbutamol, el albuterol, todo lo que es beta-adrenérgicos de acción corta, están indicadas para las crisis agudas, para las crisis inducidas por ejercicios. Los beta-adrenérgicos de acción prolongada ya no están indicadas para las crisis, sino para el tratamiento ya de las crisis asmáticas persistentes, ¿listo? Y las crónicas. Los beta-adrenérgicos de acción prolongada se han utilizado como terapia adyuvante a los corticoides, es lo que les he estado comentando, se da una terapia dual para prevenir los síntomas a largo plazo, especialmente para prevenir el asma nocturno y el asma inducido por el ejercicio. La asociación de salmeterol y formoterol, que son mejor dicho, estos salmeterol y formoterol son beta-adrenérgicos de acción larga, los coadyuvas con los glucocorticoides, en sí la fluticasona y budesonida, es el tratamiento para el asma persistente y es el tratamiento estándar también para los pacientes con EPOC. Actualmente se está dando broncodilatadores de acción corta más glucocorticoides en estos pacientes. Cuando los síntomas no van a ser controlados en dosis bajas o moderadas con los glucocorticoides, se debe asociar a un agonista beta-adrenérgico de acción larga. Es decir, que todo va en función de esto. Voy a dar broncodilatadores de acción larga más glucocorticoides inhalados. Los beta-adrenérgicos de larga duración carecen de acción inflamatoria, por lo que no deben utilizarse como monoterapia. Eso lo dice nuevamente el Flores. El tratamiento de las crisis asmáticas agudas, los beta-agonistas de acción corta, se administran en aerosol. Nuevamente les comento, si en el examen yo les voy a poner tratamiento o administración del albuterol IV, obviamente que va a estar mal, o sea, hay mayor distribución del medicamento y todo por vía inhalatoria. ¿Listo? No se olviden de eso, jóvenes.
En casos graves, la administración parenteral, subcutánea y B, ya que es el acceso por vía inhalatoria, está reducida por la propia obstrucción bronquial, nos comentan, ¿no? Tratamiento del EPOC, entonces, va a ser beta-adrenérgicos de acción larga, que ya habíamos comentado, y incluso puede ser una ultralarga. Pero con que ustedes me pongan el tratamiento de un asma persistente a grave es dos adrenérgicos de acción larga, ya sea salmoterol, formoterol, asociado a un glucocorticoide, pues esa es válida. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Si yo pongo monoterapia, no, jóvenes, siempre es tratamiento dual. Vías y formas de administración. La forma principal, mucho depende de esto. Para que el medicamento sea efectivo, mucho depende de la vía de administración en el medicamento. Esto de lo que son los aerosoles con PAF es buena medida, pero se ha visto que solamente el 10% de los medicamentos tienen una buena absorción, no tienen una absorción en la totalidad. ¿Y esto a qué se debe, según los estudios y los metaanálisis? De que los pacientes no saben aplicárselo el medicamento. ¿Y por qué no saben? Porque el médico que lo proscribe no se los explica muy bien. Cuando nos venga un paciente asmático a la consulta, nosotros tenemos que agarrar el dispositivo, nosotros tenemos que enseñarle al paciente cómo tiene que introducirse la boquilla en la válvula, cómo tiene que presionar los PAF, ir indicándole que tiene que agitar el medicamento antes de la administración del PAF y todo eso, ¿ya? Lo mismo con los espaciadores. De hecho, conseguí aquí un aerosol, tengo un espaciador y vamos a hacer el ejercicio. Todo esto, si hacemos de la forma correcta, va a llevar a que el paciente no incremente o no haga escalonamiento de los fármacos, porque no olvidemos que estos fármacos son carísimos. Si el paciente no va a resultar con simples medicamentos aerosoles, vamos a necesitar de otros medicamentos aerosoles más costosos, vamos a necesitar incluso de activadores biológicos que son más costosos aún. Entonces, todo esto, si les explicamos al paciente detalladamente, va a ser de que los fármacos llegan a altas concentraciones hacia las paredes bronquiales y se consigan un buen efecto local y disminuir los efectos secundarios sistémicos. Aquí está. A ver. ¿Dónde están? Estoy con mi camarita. Aquí está. Voy a prenderlo. Ya. ¿Me ven, no, jóvenes? ¿Sí me ven? Sí, doctora, se ve. Ya. Este, por ejemplo, es un medicamento presurizado. Yo soy asmática, por eso es que los tengo. Miren, este es un medicamento presurizado, sirve para los medicamentos en cápsula. Son medicamentos, por ejemplo, como el tiotropio, que ya vienen encapsulados. Lo bueno de esto es que tú lo puedes abrir y lo puedes introducir, las perlas de tiotropio aquí. Los introduces y aquí en la parte interior hay como alfileres que cuando los cierras, el medicamento se pulveriza. Entonces, ¿cómo se hace esto? Estoy haciendo esto para que ustedes cuando tengan la consulta, espera, no lo veo acá. Cuando ustedes estén en la consulta, ustedes les sepan explicar a sus pacientes, porque si ellos muchas veces se compran el medicamento los pacientes, pero no saben usarlo, o se ponen así, así lo absorben y ya, digamos, y no es el mismo efecto. Entonces, ustedes siempre lo limpian, hay que decirle eso al familiar, lo limpian bien, con un algodoncito lo meten la capsulita, lo cierran, la boca tiene que estar bien hermética, ¿es así? Ahí, en lo que ustedes hacen es inhalar. Traten de inhalar unos 3 a 4 segundos. Inhalan y retienen. Retienen unos 3 a 4 segundos también.
y luego. Y ven el efecto. El efecto es inmediato. Es muy diferente que ustedes lo pongan el medicamento, lo perforen por los alfilercitos que tienen aquí. Eso, es muy diferente. Eso es una mala técnica, por ejemplo. Haciendo ese tipo de técnicas, ustedes lo que van a lograr es un buen efecto del medicamento. Ahora, hay otro. Estos son los famosos aerosoles. Yo la verdad esto aprendí a usarlo porque yo soy asmática, como les digo, pero nadie te explica, nadie te enseña, digamos, ¿no? A la hora de dar o comprar o administrarse, siempre hay que batirlo, como unos 3 a 5 segundos. Luego de agitar el medicamento, nosotros lo que hacemos es expirar, metes la boquilla, cierras herméticamente y tratas de absorber, inhalar lo que más puedas durante un lapso de 3 a 4 segundos. Y retienes. Si haces esta técnica, el efecto también es rápido. No es solamente meterse y ya, no, también es agitar el medicamento. Ahora, hay otro. Esto es la técnica espaciadora. Como se ha visto en los grandes metaanálisis, ay, no puedo cerrarlo esto. Esto es así, hay que cerrarlo acá, pero está un poquito, lo lavé, está un poco húmedo y no me entra. Pero, como se ha visto anteriormente, llamaba la atención a los de las guías GINA, les hablo de unos 5 años atrás, que comentaban por qué el medicamento, si viene con la dosis exacta y se ha visto que la vía inhalatoria es la mejor, ¿por qué no se logra el mismo efecto terapéutico y solamente se está reabsorbiendo el 10%? Entonces lo que ellos hicieron fue, no, es que es una mala técnica del paciente, no, el paciente no sigue todo lo que se le indica. Y 2, podemos dejar esa y podemos irnos con el espaciador. Entonces actualmente lo que se usa es el espaciador. ¿Cómo funciona? Esto ustedes lo ponen, está un poquito húmedo la mía porque lo lavo siempre. Entonces agarran esto, destapan y lo ponen acá. Eso, ahí. Eso funciona así. Obviamente que esto ustedes lo van a agitar. Lo agitan, lo ponen, esto va así y 2 disparos. Un disparo, como les dije, ¿no? Inhalas el medicamento. Todo lo que puedas. Y el otro disparo. Y ya. Y el efecto es rápido. Se ve la sensación de la disminución de la hiperreactividad bronquial. Entonces, prácticamente antes yo usaba esto, solamente me lo había recetado el neumólogo, pero no vi el mismo efecto. Ya con el espaciador sí, y con el espaciador incluso logré disminuir el número de crisis, porque generalmente antes me daban al mes como 2 crisis, que sí era jodida, pero ahora pues casi no tengo desde hace 3 a 4 meses crisis. Entonces, mucho depende también de la forma en la que tú lo vayas administrando y también expliques al paciente. Si ahorita les mostré todo esto es para que ustedes en la consulta externa sepan explicar a los pacientes, sepan ganarse a los pacientes. Como dicen, explicarles con peras y manzanas, ¿no? Les va mucho mejor. Ya, entonces continuamos. Eso es lo que ya habíamos comentado. La otra es las nebulizaciones. Las nebulizaciones sí se hacen en el ambiente hospitalario. Generalmente vienen en el salbutamol, la budesonida, vienen en ampollas. Nosotros hacemos un goteo de 25 o 30 gotitas, por ejemplo, de salbutamol y lo diluimos en 3 cc de solución fisiológica, lo nebulizamos a los pacientes. Esto dependiendo de la severidad. Si el paciente está con una crisis asmática moderada, vamos a nebulizar a los pacientes, por ejemplo, cada 4 horas, ¿listo? Pero muchos de ellos hacen el efecto adverso de la taquicardia. Entonces, si el paciente te dice, ellos ya se conocen, ¿no? Te dicen, no, doctor, el salbutamol me lleva o el albuterol me provoca mucha taquicardia, entonces solamente lo puedes nebulizar como un antimuscarínico. Entonces, en este caso, el Atrovent, conjuntamente con el corticoide, que es la budesonida la que tenemos aquí. Y la budesonida la tenemos en forma de, ¿cómo se llama? Budecort.
la presentación de la budesonide budecórtaca, que viene en ampollas. La siguiente, ahí está, es lo que habíamos comentado. Esta es la forma, ¿ya? Entonces, la vía oral va a ser menos efectiva que la vía inhalatoria, no se olviden. La principal indicación para el tratamiento crónico en pacientes que no pueden utilizar la vía inhalatoria o no tienen acceso a un nebulizador. Eso es para los pacientes prácticamente de que, como aquí dice, ¿no? No tienen nebulizador en casa o son pacientes, por ejemplo, que tienen antecedentes de un CEA de la vía respiratoria, son pacientes que no puedes colocar los nebulizadores o son pacientes, por ejemplo, neurológicos en estado vegetativo que no van a colaborar. En ellos sí se puede administrar tanto la vía oral en comprimidos y el otro es la sistémica o la parenteral, pero son las que nos traen más efectos adversos. En el tratamiento con glucocorticoides, el objetivo va a ser entonces conseguir un efecto terapéutico prolongado. Es decir, si yo me administro el glucocorticoide solamente por esta semana o solamente por hoy o mañana, no funciona. El efecto máximo va a ser cuando nosotros logremos continuidad del tratamiento, ¿ya? Entonces, los corticoides vienen del latín cortex, corteza, y de esteroides. Son una variedad de hormonas del grupo de los esteroides producidas por las glándulas suprarrenales y sus derivados. Tienen efecto glucocorticoide y mineralocorticoide. En este caso vamos a hablar del efecto glucocorticoide. ¿Cómo actúan? Van a atravesar lo que es la membrana celular bifosfolipídica por su composición lipídica, se unen a los receptores del glucocorticoide citoplasmático, tienen dos efectos, van a provocar un efecto genómico y un efecto no genómico. El efecto genómico generalmente alterando lo que son la transcripción del ADN o el ARN y el efecto genómico que va a ser más tardado. El considerar el asma como una enfermedad inflamatoria bronquial ha representado un cambio importante en el tratamiento. Si se dan cuenta, no solamente es hiperreactividad bronquial, sino es un tratamiento inflamatorio. Y el tratamiento actual va guiado en inhibir lo que es la liberación de lo que son las inmunoglobulinas C, los mastocitos, los leucotrienos, las citocinas. Todo ello ha llevado al boom del tratamiento. Su eficacia, entonces, tiene buena eficacia en el contexto de una bronquitis crónica y en el enfisema es mucho menor. Entonces, este tratamiento no solamente va a funcionar para los asmáticos, también para los que tienen bronquitis crónica y también para los pacientes con EPOC. Efecto antiasmático y mecanismos de acción de los glucocorticoides. En dosis única no bloquea la respuesta inmediata, es lo que habíamos comentado. Necesitamos una continuidad. ¿Listo? Obviamente que hay que tener cuidado. Uno es de que cuando nosotros vamos a aplicarnos el tratamiento glucocorticoide inhalatorio, hay que lavarnos los dientes antes y después, digamos, ¿no? Porque el medicamento muchas veces se deposita en la cavidad oral y puede llegar a provocar lo que son mucosis, ¿ya? Entonces, bloquean la respuesta inflamatoria tardía y la hiperreactividad bronquial. No es una respuesta inmediata. Inhibe la infiltración pulmonar tardía de las células inflamatorias. La acción antiasmática aguda tras dosis única no es inmediata, ¿ya? Tienen que transcurrir un periodo de 4 a 6 horas para que se manifieste la reabsorción y la desaparición de la secreción. La reducción de la hiperreactividad bronquial es gradual y requiere meses, es lo que le decía, es un tratamiento que requiere de mucha continuidad. No inhiben la liberación de mediadores de mastocitos, si lo hacen es pero sobre los macrófagos y los eosinófilos. Muchos medicamentos que tratan la hiperreactividad y las respuestas mediadoras de inflamatorios nos dicen o van dirigidas contra los mastocitos. En este caso no, los glucocorticoides solamente van dirigidos a los macrófagos y a los eosinófilos. También es una pregunta esta de examen. La administración continua de glucocorticoides va a reducir la respuesta inmediata a alergenos, previene el asma provocada por los ejercicios. A la larga reducen la cantidad de mastocitos en las vías respiratorias, disminuyen la producción de las citocinas como la interleucina 3.
reducen la extravasación microvascular. Al reducir la extravasación microvascular, van a disminuir la hipersecreción bronquial también de alguna forma indirecta. Inhibe la infiltración pulmonar tardía. Esto explica la utilidad de los corticoides en la fase tardía de la reacción asmática. ¿Listo? Entonces, pregunta de examen. Por ejemplo, los broncodilatadores de acción corta, estas tienen una utilidad en la fase temprana, inhibiendo lo que es la respuesta de hipersensibilidad tipo 1, mediada por la inmunoglobulina E y también por los macrófagos, no los mastocitos. En cambio, los glucocorticoides tienen una utilidad más en la fase tardía y estas van a inhibir lo que son los macrófagos y lo que son los eosinófilos. Con un tratamiento continuo van a producir una reparación de lo que es el epitelio y van a disminuir el fenómeno de la hiperreactividad bronquial. Características. Los corticoides van a metabolizarse por vía hepática. El prototipo es la budesonide, que ya les decía, su forma de presentación comercial es el Budecort aquí en Bolivia, la flunisonide, y créanme que no lo usaban mucho. Yo veía, por ejemplo, cuando yo llegué de México, estaba justamente en la ola del COVID, y ustedes saben que los pacientes hacían un SDRA, que es síndrome de insuficiencia respiratoria severa, aguda, y los trataban con Atroven. Los trataban con Atroven y los trataban con salbutamol. Pero ahora, si te das cuenta, el fenómeno fisiopatológico no solamente es provocar broncodilatación en el paciente, que va a aliviar los síntomas, también es combatir la respuesta inflamatoria. Y el Atroven también te provoca broncodilatación, pero no le estamos agregando al paciente un medicamento que modifique la respuesta inflamatoria. Entonces, en este caso yo decía, pues corticoide, y solamente usaban la vía intravenosa. Y ya fue cuando hablé ahí con los de SAE nos distribuyen muchos estos medicamentos, y les decía, allá en México se conoce la budesonida como Pulmicort, y ya les empecé a mostrar. Y me dicen, sí, pero aquí no lo usa nadie, me dice. Son pocos los que lo usan y solamente son los neumólogos, me dijo. Entonces, la forma de presentación, ahí había sido el Budecort. Justamente viene en ampollas y los neumólogos lo habían sabido usar. Pero créanme, el Budecort yo creo que es lo mejor que prácticamente no se ha podido pasar a todos los pacientes que somos asmáticos. Alivia un buen la sintomatología, pero siempre y cuando seamos muy constantes y continuos en el tratamiento. Ahora, la semivida plasmática de la beclometasona, por ejemplo, ya viene en esas pildoritas para perforar y administrarse, tienen una semivida de 15 horas. La duración del efecto pulmonar es de 6 a 8 horas, ¿ya? La diclesonide, que es otro profármaco activado por las esterasas pulmonares, tiene muy escasos efectos sistémicos. Pero con que ustedes me respondan la beclometasona, la budesonida y la flunisonide, que son los más frecuentes, pues está bien. Parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos va a depender mucho de la tasa de depuración sistémica, del volumen de distribución, de la vida media que ya habíamos comentado. No es lo mismo darle a un paciente con una crisis aguda, que el efecto, digamos, se llegue a realizar en los primeros 30 minutos y dure hasta las primeras 4 a 6 horas, a darle un broncodilatador de acción larga, como por ejemplo el formoterol, que habíamos dicho que la vida de acción es hasta de 24 horas, ¿no? Su efecto es hasta 24 horas. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. Si el paciente está en una crisis aguda, severa, pues le vas a dar broncodilatadores de acción rápida. Pero si el paciente ya se conoce con un asma y ya para un tratamiento de mantenimiento, tú le vas a dar pues broncodilatadores de acción larga más corticoides. Hay que tomar en cuenta también la vía del metabolismo. Todos estos glucocorticoides tienen vía hepática. El tipo de dispositivo es lo que les había comentado, pues no es lo mismo, digamos, que yo solamente le dé el aerosol, que yo le esté dando con el espaciador, ¿no? El efecto con el espaciador va a ser inmediato. El tamaño de las partículas también hay que tomar en cuenta.
Ahora, aquí, por ejemplo, de acuerdo al tamaño de las partículas, se deposita a nivel de más de 10 micrómetros en la bucofaringe, por ejemplo, 0.5 en los alveolos, y se exhala al depositarse en los pulmones, 1.5 en las vías respiratorias finas. Van a ser más eficaces. La biodisponibilidad sistémica va a depender mucho de la dosis diaria empleada, va a depender mucho de la duración del tratamiento, va a depender mucho de la frecuencia de administración. No es lo mismo, digamos, un paciente con un asma moderado a severo que se esté administrando, por ejemplo, un broncodilatador solamente cada 24 horas o cada 12 horas. Entonces, mucho depende también de la frecuencia para llegar al efecto terapéutico deseado. La potencia son generalmente mometasona más propionato de fluticasona para potencializar el efecto. Ciclesonida también se puede dar, el monopropionato de beclometasona se puede dar, que es la forma activa del dipropionato de beclometasona, y la budesonida. Entonces, de todos estos, los que nosotros, por ejemplo, manejamos más en urgencias y en la terapia intensiva es la budesonida. Ahora, hay otro, el salbutamol, por ejemplo, nosotros conocemos como levosalbutamol. Es la dosis óptima de solamente el salbutamol. Es 3 veces más el salbutamol, el levosalbutamol. Esos medicamentos nosotros damos a los pacientes en un estatus asmático casi fatal. No se olviden, lo peor que le puede pasar a un asmático es llegar a la fase del estatus asmático casi fatal, a la intubación. Entonces, ahí sí damos el levosalbutamol y también la budesonida, pero ya en dosis altas. Los efectos adversos de los corticoides pueden provocar efectos oftalmológicos, pueden provocar, por ejemplo, disregulación en el ritmo circadiano, puede provocar alteraciones en lo que es la supresión de lo que es la glándula hipofisiaria, puede provocar fenómenos de osteoporosis. Esto ya a la larga puede, por ejemplo, en un paciente diabético que tú administres glucocorticoides, por ejemplo, puede incrementar las cifras de glicemia, sí lo puede hacer. El paciente es inmunosuprimido, puede adquirir, por ejemplo, en la UTI mayor riesgo de sobreinfección, lo puede hacer. ¿Listo? Aplicaciones terapéuticas, la dosis diaria, por ejemplo, la budesonida ya viene en dosis ranuradas, de 200 a 400, por ejemplo, la budesonida, la dosis de 200 a 400 microgramos en adultos viene como el famoso furodin, que es la forma de presentación. Es muy bueno el furodin, pero el efecto adverso es que si tú no lo sigues, el efecto adverso es que te puede provocar micosis en la cavidad oral. Entonces es necesario siempre de tener buen aseo dental. Y si vas a adquirir esto, pues no estar siempre en contacto con pacientes, por ejemplo, que tengan factores de riesgo como pacientes con TB, pacientes con VIH, por el riesgo de infecciones sobreasociadas o infecciones oportunistas, ¿no? Porque puedes llegar prácticamente a contagiarte, porque se supone que estás recibiendo dosis altas nomás de corticoides y pues quieras o no te hace un paciente inmunosuprimido. Chicos, me dicen de la hora, si me estoy pasando. ¿A qué hora era la clase con los del F2? A las 11:30, doctora. Ya vamos a tener. Luego. Tiene una acción antiinflamatoria local, entonces sufren rápida inactivación hepática, pocos efectos sistémicos, acción inicia a los 3 a 7 días de su administración. Es la piedra angular para el tratamiento del asma desde su introducción al mercado a finales de la década de 1970, no se olviden. Entonces, los corticoides van de la mano con los broncodilatadores. Ahora, si en el caso hipotético yo fuera una persona diabética, yo fuera una persona con un tratamiento muy irregular o frecuentemente estuviera visitando el servicio de urgencias porque tengo periodos o hago cetoacidosis diabética, que es lo peor que me puede pasar. Entonces, obviamente soy asmática más, obviamente que en mí pues no funciona el tratamiento. Sí funciona el tratamiento glucocorticoideo, pero me va a llevar a un incremento más de mi glicemia. En este caso, lo que se me da como segunda opción es que me den antileucotrienos, que también se ha visto que tiene muy buen efecto terapéutico en estos pacientes, ¿ya?
¿Sí me entendieron esa parte, no? ¿Hola? Sí, doctora. Bueno, entonces, paciente diabético, paciente con mal control glicémico, no me dan corticoides, me dan antileucotrienos asociados a broncodilatadores. Ya, entonces van a suprimir la inflamación de las vías respiratorias, van a disminuir la tasa de exacerbaciones, lo que van a hacer los glucocorticoides, disminuyen los síntomas, van a mejorar la función pulmonar, a disminuir los episodios de hiperreactividad bronquial. ¿Listo? Ahora, estamos con fármacos anticolinérgicos. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase, jóvenes. ¿Alguna duda? Doctora, una consultita. Lo último que usted dijo era los pacientes con la glicemia mal controlada no se le da glucocorticoides, ¿cierto? Se le da antileucotrieno. Con cierta precaución. Si el paciente va a estar hospitalizado en UTI y está haciendo un asma casi fatal, porque en el asma casi fatal hemos dicho que prácticamente estos medicamentos casi ya no hacen efecto, son pacientes que llegan directamente a intubarse. Hay muchos pacientes que son, por ejemplo, diabéticos y tienen mal control de la glicemia. Si estuviera con una glicemia de 600 o 400, primero va a ser bajar o controlar el efecto de la cetoacidosis. Y si está en UTI, obviamente que el de UTI tiene más experiencia y si él cree que el paciente pueda mejorar, aplican corticoides. Pero eso todo es en el manejo de UTI. En el contexto de que el paciente esté, digamos, en la consulta con ustedes y sea un paciente, ustedes tienen que valorar eso. Si el paciente es diabético, si el paciente es mal controlado, si el paciente está con glicemias mayores de 200, 210, 220 maneja, no le den glucocorticoides. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides también incrementan los niveles de glicemia. Entonces, si ven que su paciente es así, opten por darle un antileucotrieno para evitar de que el efecto o la glicemia se les dispare. A la hora de ver en la consulta externa, ustedes tienen que analizar todo eso en cada paciente. Ver que el paciente sea responsable, ver que el paciente haga sus controles. Es como, por ejemplo, ¿se acuerdan de la clase de anticoagulantes que dimos? Y en la clase de anticoagulantes dijimos, el Rivaroxaban, el Apixaban son medicamentos carísimos. Los comprará el paciente, dijimos, son muy buenos medicamentos, pero son carísimos. Entonces, lo mismo ustedes tienen que preguntarse aquí, cuando les llega este tipo de pacientes. ¿El paciente se controlará la glicemia? Si no se controlará la glicemia, no quiero volverlo a ver aquí en una semana, 2 veces. Le doy antileucotrienos. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna duda más, chicos? Ahora, otra cosita más. De los broncodilatadores, lo más rescatable es que se usa también para los pacientes renales. Vuelvo a recalcar, es una medida antihipercalémica que se usa para bajar los niveles de potasio. Por eso que los pacientes renales nosotros los nebulizamos cada 4 horas. Los nebulizamos con salbutamol puro. ¿Listo? Entonces, cuando hay pacientes renales, hay pacientes cardiológicos y está haciendo una crisis de broncoespasmo, de hiperreactividad, vean los niveles de potasio antes de iniciarle estos broncodilatadores. Porque imagínense que si estaba con un potasio de 3 con el salbutamol, les baje a 2 o a 1 punto y cacho, el paciente les va a hacer arritmias cardíacas, pero les va a hacer arritmias por la hipocalemia. ¿Alguna duda más, doctores? Doctora, de hecho, cuando yo acudí a un neumólogo me recetaron el Atrovent y y no se encuentra en farmacias muy conocidas como el Farmacop, por No hay. ejemplo. Y me di cuenta que a la hora de la nebulización es mucho más efectivo que el que anterior que usaba. También es por la cantidad de miligramos que contiene, ¿no? Y la Porque el que forma de usaba, usarlo, doctor. exacto, porque el anterior que usaba era de 0,5 y el Atrovent viene en 0,25. Así es. Ahora, ¿sabe dónde lo puede comprar? Aquí en el San Juan de Dios. Hay varias farmacias, ¿no? Ahí Sí, es más barato y hay varias formas. Hay varias presentaciones. Viene en gotas y en aerosol igual. En gotas nosotros lo usamos en los casos de una crisis asmática aguda, digamos.
Ahí solamente para controlar un rato la crisis y provocar el efecto broncodilatador. Pero ya para el efecto de mantenimiento tenemos que dar o antileucotrienos o tenemos que dar los corticoides. Pero mucho depende cómo tú administres. Y si eres asmática, yo te recomiendo que uses más el espaciador. Acostúmbrate a usar el espaciador. Eso prácticamente te va a arreglar la vida. Sí, doctora, gracias. De hecho, lo tengo. Y es mucho mejor eso. Eso, o también este también es bueno, pero ya les había explicado cómo tiene que uno administrárselo, ¿no? No es solamente los disparitos y ya. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bueno, pues chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Esta semana tendrían que, en teoría, darme lo que es, bueno, la otra semana me tendrían que dar el tema de los sistemas respiratorios y el tema que se va a avanzar también, para no retrasarnos. Porque yo estuve ahí prácticamente pinchándoles para que se dé la exposición de esta semana, es para que se termine en tiempo y forma y cuando toque lo que es las vacaciones, pues ustedes se vayan tranquilos, ¿no? Y no estén con el pendiente de que, ay, me toca exponer, que esto, ¿no? Entonces terminaremos en tiempo y forma. ¿Listo? Bueno, pues doctores, nos vemos entonces la próxima. Ahí Hello, doctora. por el chat les voy a estar escribiendo para que no se confundan qué temas son los que me tienen que entregar. Gracias, doctora. Que tenga buen día. Gracias, nos vemos. Se quedan los del grupo F2, por favor. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Doc. No sé quién es. Disculpe, ¿estaba hablando la doctora? Es que no escucho nada. Buenos días, doctores. Buenos días, doctora. No, doctora. ¿Ya estamos todos? Voy a llamar la lista. ¿Listo? Voy a compartir mi pantalla. Ya. He hablado con todos los grupos de forma grupal, digamos, ¿no? ¿Cómo les fue en el examen? Hola. ¿Qué les pareció el examen, doctores? Yo, doctora, personalmente empiezo desde las últimas preguntas y la última pregunta era sobre la misión espacial esa de abril y no me podía acordar en todo el examen estuve queriendo acordarme del nombre. Ujú. Sí, hice esa pregunta más que todo por una pregunta regalada, ¿no? En el sentido de que todos ven, bueno, yo creo, ¿no? Todos ven TikTok y fue
algo que revolucionó, digamos, a nivel mundial, ¿no? Sobre el viaje lunar que se tuvo después de más de 50 años. Entonces, eso, uno. Y dos, traté de facilitarles mucho el examen. No sé si se dieron cuenta, entraron como 3 o 4 preguntas del examen práctico. Y el examen práctico les había dado incluso hasta las respuestas. Cuando terminamos de resolver el examen, les dije, esto era, esto era. Aparte, les vuelvo a recalcar que en cada exposición que se hizo, se les dijo, va a entrar al examen esto va a entrar al examen, chicos, esto y esto. Y traté de darles lo más objetivo posible. Si se dieron cuenta, no les pregunté cosas muy detallistas, no les pregunté dosificación, sí, creo que solamente les pregunté esto de el infarto agudo de miocardio, ¿no? Que también era una pregunta que ya había hecho eso en la práctica y que también les había dado la respuesta. Entonces, diría yo que fuera difícil en el aspecto si no hubiera notas de 86. Encontré notas de 86, encontré notas de 70. Entonces, quiero creer que los que sacaron esa nota prácticamente fueron los que siempre estuvieron viniendo a las teóricas o tomando apuntes. Ahora, lo que voy a tratar de hacer es de que también les va a ayudar mucho lo que son sus prácticas. Los que presentaron, se esforzaron en la exposición, en sus mapas conceptuales y todo eso, la práctica les va a ayudar. No se olviden que yo siempre les he estado comentando de que el plan es pues que si uno asegura la práctica y prácticamente le falta algunos puntos nomás ya para aprobar la materia, ¿no? Entonces, pues estamos en tiempo, estamos en forma, o sea, para reflexionar. Y el objetivo era hoy darles sus notas, pero yo me he estado tardando un poco en las notas porque he estado dándoles personalmente y tratando de ver en qué más podríamos mejorar, ¿no? Entonces no lo puedo hacer por vía virtual, pero yo creo que la próxima clase sí lo voy a hacer. El examen escrito no he terminado todavía de resolverlo, son casi 186 exámenes, entonces lo he estado resolviendo, tomándome mi tiempo para no poder equivocarme en ninguno. ¿Sí? ¿Algún Gracias, doctora. comentario? ¿Algún comentario? Ya. Empezaremos con la exposición entonces. En la próxima clase yo les voy a dar su nota práctica. ¿Listo? He tomado en cuenta lo que son los glosarios, he tomado en cuenta lo que son las exposiciones. La asistencia todavía no lo estoy tomando en cuenta, porque lo que yo quiero hacer es ver el acumulativo de sus asistencias. Hay personas, por ejemplo, que solamente asistieron a 3 o 4 clases hasta ahora, digamos. Entonces, no va a ser justo también que se les ponga buena nota a aquellos que han estado viniendo cada clase, ¿no? Que se les esté ayudando. Es un plus, no les estoy diciendo que va a dar un puntaje, es un plus más que se les va a dar, pero se les va a hacer el acumulativo de todas las asistencias en toda la materia, al final. ¿Listo? Ya, doctores. Entonces, empezaremos con la clase. ¿Qué grupo va a exponer? Hola. Disculpa, doctora, creo que se apaga el audio de vez en cuando. Enseguida, doctora, va a exponer el grupo de terapéutica farmacológica de las enfermedades respiratorias. Ahí está bien, doctora. Pero me escucha, que Está está muy con los bien, está audífonos muy y creo bien. que no me escucha.